En las últimas décadas las historias de vampiros se han hecho muy famosas, pero ¿nunca te has preguntado de dónde viene esta inspiración? Pues bueno, remontémonos al siglo XV, en donde existió un hombre llamado Vlad Tepes, príncipe de Valaquia, quien fue muy conocido por su reinado del terror, donde empalaba y le quitaba la vida a todo aquel que fuera en contra de su reinado, de su agrado, y hasta incluso bebía la sangre de sus enemigos como muestra de poder. Este hombre fue inspiración para la novela clásica de Drácula, en donde tomó prestado su nombre el escritor y fragmentos de información de este reinado del terror. En este video te voy a contar acerca de Vlad Tepes, quien en el siglo XV fue un rey muy conocido por las atrocidades que hacía a sus enemigos y personas no de su agrado. La infancia de Tepes no fue muy agradable, pues se sabe que a la edad de 13 años fue entregado por su propio padre como rehén. Eso se debía a que él pensaba que sus hijos serían sacrificados por el bien de la paz cristiana. Fue entonces adiestrado en las artes de la guerra desde ese entonces, hasta que un día tuvo la edad suficiente para destacar y reunir su propio ejército. Entre guerras y acontecimientos que lo obligaban a forjar su carácter sádico, por fin vio la victoria ante sus ojos y para el año de 1456 se convirtió en el príncipe de Valaquia, siendo este el comienzo de su reinado sangriento. Tenía que diseñar una manera de gobernar y que todo el pueblo le tuviera miedo para así ganarse el respeto de todos, pues quería mantenerse independiente. Pero después de todo esto, su pasión por la tortura y sangre se le saldría totalmente de las manos, pues hay muchos relatos en donde se dice que Vlad tomaba cualquier excusa para empezar una guerra, castigar a las personas del más mínimo delito. Incluso si el crimen aún no era comprobado, el príncipe ya tenía preparada una sanción sangrienta. El castigo que más le gustaba implementar era el del empalamiento, que estoy seguro que sabes qué es esto, pero como quiera te lo explico ahí más o menos para que no nos censuren. Empalar es atravesar a una persona o un animalito con un palo, introduciéndoselo por allá por el que te platiqué, por el chiquistriquis. Y de ahí es que viene su nombre por el que fue conocido como Vlad el Empalador. Era conocido por ser un individuo sin alma, pues en el bosque especial en donde tenía toda su colección de cuerpos empalados se encontraban niños, mujeres embarazadas, ancianos o incluso mujeres con sus hijos. Tenía muchísima imaginación para sancionar a cualquier persona que él creía que lo necesitaba. Entre todos esos castigos también le gustaba ver cómo el culpable sufría, pero también mandaba a que los seres queridos de las personas incriminadas estuvieran presentes en su fallecimiento. Se cuenta que un joven gitano fue atrapado por los soldados de Vlad y este fue acusado de robar. Así que el castigo que recibió fue hervir en vida mientras toda su familia veía cómo se retorcía y gritaba de dolor. Los familiares solo se limitaban a poder verlo y llorar, pues estaban bajo amenaza del propio príncipe. Vlad, todavía al no estar satisfecho con esta acción, obligó a los parientes a comérselos entero, pues a comerse al gitano. Si no lo hacían, correrían con la misma suerte que él. ¿Tú qué hubieras hecho? Yo no lo sé, es una pregunta muy difícil. Otro de sus aterradores actos los llevó a cabo con su propia pareja, pues él creía que al tener tanto poder, las mujeres se le acercaban por su riqueza, siendo así que una vez una de sus concubinas le comunicó que estaba embarazada. Al estar en duda, Vlad mandó a que le abrieran el vientre para comprobar la existencia de un bebé, a lo que los soldados tomaron a la mujer y, sin anestesia o cualquier otro tipo de cuidado, sacaron el feto comprobando que era verdad lo de su embarazo. Vlad estaba orgulloso de todo el miedo que estaba implementando en su pueblo y a sus enemigos. El reinado entonces por fin estaba en absoluto control y todo marchaba como él lo había planeado.
Un día, en su recorrido habitual por todo su pueblo, notó el exceso de vagabundos y pobreza en la que estaba su ciudad, así que ideó un plan para combatir la pobreza de sus súbditos y acabar con su sufrimiento. Tal vez sus opciones eran brindarles algún trabajo o quizás darle una vida digna o incluso preparar a los más jóvenes para que entraran al ejército, pero no. Para este punto de la historia, todas esas soluciones quedaron descartadas, pues él no quería ayudar, él solo quería ver sangre correr sin pensar en alguna alternativa mejor. Entonces su plan era sencillo. Organizó una forma en donde invitaría a todos los vagabundos de su pueblo, atrayéndolos con la finta de alimentarlos y que pasaran una noche agradable a su lado. Las personas llegaban y se sentaban a comer, era mucha comida de sobra y todo el que asistía se servía a plato lleno una y otra vez. Así fue que se hizo de noche y con esta el gran cierre llegó. Mientras los asistentes comían los postres ofrecidos por el rey, Vlad y su ejército salieron del gran salón para así encerrarlos por completo y prenderles fuego, terminando a todo aquel que asistió a su gran banquete y erradicando así la pobreza de su pueblo. Todos sus castigos ahora eran dirigidos hacia cualquier persona que él creía que lo miraba mal o que tal vez tenía un defecto en su cara, no siendo tan agradable para la vista del príncipe. De hecho, en una ocasión un monje que lo acompañó al bosque donde estaba su colección de personas empaladas empezó a detectar un mal olor que Vlad creía que era su propio monje, así que decidió arrestarlo y empalarlo en una estaca mucho más grande que las demás para así no tener que aguantar ese hedor que decía que provenía del fraile. Ya en 1459 hizo un gran banquete de venganza en donde invitó a toda la nobleza por el motivo de la Pascua. Teniendo una gran asistencia de las personas invitadas, ordenó empezar a comer y que todos disfrutaran de los manjares preparados especialmente para ellos. Entre risas y pláticas superficiales, Vlad se paró para dar un brindis. Todo en aquel momento iba excelente en su discurso. Estaban todos conmovidos por sus palabras hasta que empezó a señalar a todos aquellos que fueron autores de la muerte de su padre y de su hermano. Al concluir este discurso, ordenó que los nobles más ancianos fueran empalados ahí mismo, mientras que a los descendientes de estos los encadenó y trasladó al norte de su reinado, en donde trabajaron hasta morir en la mayoría de los casos, provocando nuevamente el terror ya no solo en los pobres, sino también en la clase alta. Todos estos excesos que Vlad, el empalador, cruzó provocó obviamente su propia expulsión del trono en el año del 62, pues tuvo que huir a Hungría, en donde pidió asilo al rey húngaro, quien claramente no le ayudó y lo encarceló durante 12 años. Este tiempo fue suficiente para poder idear un plan de escapatoria y volver a su reinado. Gracias entonces a sus impulsos sádicos, logró convencer al rey de Hungría de ayudarlo al volver a su pueblo con un ejército a su disposición. Esto fue porque Vlad lo llenó de amenazas, enviándole al rey Matías Corvino 2 sacos llenos de orejas, narices y cabezas, con una carta que decía: terminemos juntos lo que juntos hemos iniciado y aprovechemos esta situación, puesto que si Dios Todopoderoso escucha las oraciones y los ruegos de la cristiandad, si favorece los ruegos de sus piadosos servidores, nos concederá la victoria sobre los infieles, enemigos de la cruz. Un año después, esto en 1476, Vlad Tepes volvió a hacerse cargo de su reinado. Y con el método de empalamiento volvió a resurgir y ser de los más utilizados. El bosque de los empalados ahora contaba con más de 20,000 prisioneros y siempre estuvo en el mismo lugar para que así los enemigos que se atrevieran a visitar su reinado vieran la escena sangrienta y de terror y así pudiera estar subyugados a su poder. Pues, indudablemente, así daba a entender que era un experto en el arte de gobernar por medio del terror. Su reinado sucumbió por fin solo un tiempo después, pues al entrar en guerra cayó en una emboscada de los turcos en donde le quitaron la vida y le cortaron la cabeza para exhibirla en Estambul y su cuerpo fue enterrado en el monasterio de los lagos de Snagov. Los siglos pasaron, pero la fama que se hizo Vlad y su sangriento gobierno nunca fueron olvidados. Si te gustó este video, no olvides seguirme en mis redes sociales y acuérdate que está
Estoy subiendo los audios a Spotify y si quieres contenido extra puedes encontrar un botón aquí abajito que se llama Join y ahí por creo que son $2 puedes acceder a otro contenido y nos vemos en el próximo misterio.